Ahora vamos a ver a más detalle las características de estos tipos de empresas que queremos considerar idealmente para nuestro portafolio de stock picking. Primero, lo que vienen siendo las empresas de alto crecimiento, empresas high growth. ¿Por qué queremos este tipo de empresas? Bueno, porque son las empresas que nos van a dar ese momentum, ese rendimiento adicional que buscamos en el mercado, rendimientos de doble dígito superiores a lo que nos ofrece el promedio. Y son empresas de alta capitalización, típicamente mayor a 100 billones de dólares. Cuando hacemos el análisis fundamental, lo que vamos a encontrar con sus estados financieros es que las ventas, los ingresos netos, el cash flow son crecimientos constantes. Y con este tipo de crecimientos lo vamos a ver de manera año con año. Es decir, año con año vamos a ver que va en aumento. Priorizan la reinversión en lugar de repartir dividendos por las necesidades de negocio de la industria en la que se encuentran. Deben de reinvertir constantemente para mantenerse dentro del mercado. Líderes en su industria. Las tasas de crecimiento anualizadas, que es lo que usamos para el cálculo del valor intrínseco, generalmente van a ser mayores al 20%, llegando al 35 o al 40% en algunos casos. Y ya sabemos que en el cálculo del valor intrínseco, con tasas de crecimiento arriba del 20%, pues la valoración aumenta considerablemente. Los modelos de valoración son muy sensitivos a estas tasas de crecimiento. Entonces, de allí la razón, de allí el apetito o del momentum que encontramos con este tipo de empresas. Por lo tanto, usualmente van a estar sobrevaloradas y quisiéramos encontrar estas empresas infravaloradas con oportunidades, pero es muy raro cuando eso suceda. Entonces hay que ser pacientes para comprar durante correcciones o simplemente comenzar a comprar de manera escalonada y de manera estratégica, como más adelante vamos a ver una metodología o una técnica para hacer compras escalonadas. Algunos ejemplos: Microsoft, Apple, Google, Amazon, Meta. En general, el sector tecnológico es donde vamos a encontrar este tipo de empresas. Y si vemos un gráfico, esto es muy importante, el gráfico desde el punto de vista del análisis técnico, esto es lo que encontraríamos, una tendencia alcista con los años. Si lo vemos desde el 2010, por ejemplo, sería el tipo de tendencia que encontraríamos. Sí, vamos a tener caídas, correcciones, y es importante decirlo, este tipo de empresas tiene una mayor volatilidad, pero en general es una tendencia alcista, es una tendencia sana, movimientos, impulsos, retrocesos. Entonces, eso nos dice que es un negocio sólido. Siempre ir revisando los fundamentales, por supuesto. Aquí vemos un ejemplo de Alphabet, 2018, y lo podríamos ver desde el 2010 en el marco temporal semanal. Observen, tiene un movimiento importante desde 2020. Aquí el mercado bajista del 2022, pero a partir del que termina el mercado bajista, la oportunidad para incorporarse con el tema de la inteligencia artificial en Alphabet. Y observen hasta 2026. Entonces, es una tendencia totalmente alcista y es lo que buscamos. Siempre el gráfico nos da bastante información del tipo de empresa. Acelerada, por supuesto. Vean este crecimiento acelerado. El siguiente tipo de empresas que queremos considerar, que queremos buscar en nuestro portafolio, son las empresas defensivas. Y ya lo vimos en rotación de sectores. Pero en esencia, cuando son productos, servicios que sin importar la economía hay consumidores. ¿Cuál es la razón de elegir este tipo de empresas en nuestro portafolio? Bueno, si bien las de alto crecimiento es lo que nos va a dar ese momentum, cuando cambien las condiciones del mercado, también ese sector, sobre todo el tecnológico, se va a ver afectado. Entonces queremos tener en nuestro portafolio empresas que estabilicen de alguna manera la volatilidad. Y estas empresas, las defensivas, son las adecuadas, porque independientemente de la economía, hay consumidores. Ventas, ingresos netos, cash flow con crecimientos moderados y predecibles. Tasas de crecimiento entre 5% y 10%. Observen, estas tasas de crecimiento son muy pequeñas comparadas con las empresas de high growth que acabamos de ver, comparado con un 25, un 30%. Bueno, aquí es una tasa de crecimiento muy pequeña y así veríamos el gráfico. También queremos ver una tendencia alcista con los años, pero precisamente la pendiente pues no está tan elevada.
¿sí? Es más pequeñita la pendiente por esta tasa de crecimiento, pero observen cómo la tendencia queremos que se mantenga alcista, siempre, siempre la tendencia alcista en este tipo de acciones. Son las más resilientes durante recesiones o un mercado bajista. Es otra de las razones por la cual sí o sí queremos tener este tipo de empresas en nuestro portafolio. Ejemplos: McDonald's, Coca-Cola, Johnson Johnson, Costco, Procter Gamble, Clorox, ¿sí? Entonces, independientemente de la economía, hay consumidores, hay ventas. Estas empresas son las ideales para esos periodos económicos. Aquí vemos, por ejemplo, para McDonald's, y específicamente me enfoqué durante la crisis financiera del 2008. Vean cómo se mantuvo McDonald's en el 2008, lateralizando 2008, 2009 para continuar con su tendencia. Y ya revisamos las crisis financieras. ¿Qué pasó con las tecnológicas, por ejemplo, en el 2008? O muchas empresas caídas del 30, del 40%, arriba del 50%. Pero aquí, McDonald's lateralizando. Entonces, un inversionista que tiene su portafolio del stock picking, que consideró este tipo de empresas defensivas, estabilizó su portafolio y nunca vendió, por supuesto, las tecnológicas por los fundamentales sólidos. Eventualmente las tecnológicas se recuperaron y le dieron ese momentum, pero temporalmente las defensivas ayudaron bastante al portafolio. Vean, McDonald's lateralizó únicamente, ¿sí? Continuamos con la siguiente, son las cíclicas, empresas de alta capitalización que ofrecen servicios, productos muy dependientes al ciclo económico. Altas ventas e ingresos netos durante la expansión económica, pero lo contrario o incluso pérdidas durante recesiones. Tasas de crecimiento moderadas entre 7% al 15%. Aquí la regla principal es acumular cuando el mercado financiero está en su mínimo y vender cuando la economía está en su máximo. El ejemplo por excelencia es el sector financiero, el retail, el industrial o el energético. Aquí la gráfica eh, va a seguir con una tendencia alcista, pero precisamente como es cíclica, se va a ver reflejado en el gráfico, con impulsos considerables y también sus retrocesos. ¿Cuál es la razón que la queremos considerar? Bueno, porque si llega un mercado bajista, es donde vamos a encontrar mejores oportunidades con el objetivo de vender y este tipo de empresas después de un mercado bajista son las que yo personalmente busco, el sector financiero sobre todo y el sector industrial, pero de nuevo, cuando el mercado financiero está en su mínimo, después de un mercado bajista que tenemos los indicadores o por la economía está tocando piso probablemente, busco estas empresas y con el objetivo de mantenerlas un periodo de un año, 2 años y las vendo, ¿sí? Y luego esas ganancias las voy rotando, pues tal vez al sector tecnológico que eventualmente ya se empiece a recuperar, ¿bien? Pero las cíclicas generalmente no las mantengo por un periodo arriba de 3 años, es muy, muy raro. Este es un ejemplo, JP Morgan, del sector financiero. Observen precisamente al acabar el mercado bajista del 2022, como hace piso, y tiene esta recuperación. Yo compré, de hecho, JP Morgan, acciones de JP Morgan en esta caída del 2025 y las mantuve por casi 8 o 9 meses. Por el 2026 me salí, claramente siguió subiendo, ¿no? Pero yo realicé las ventas porque quería aprovechar en empresas tecnológicas, lo que les comentaba, el momentum del high growth. Mi portafolio generalmente lo concentro un 70-75% del stock picking, lo que destino al stock picking, un 70, un 80% de empresas de alto crecimiento. Es lo que siempre estoy buscando. Pero ese es mi perfil. Recordemos que cada quien tiene sus perfiles de, de aversión al riesgo, es lo que se debe de analizar. Aquí algunos inversionistas, por ejemplo, bueno, pueden considerar en su portafolio algunas acciones especulativas. Yo recomiendo, si su portafolio de stock picking de acciones individuales es un total de 15, consideren tal vez una acción especulativa o máximo dos acciones especulativas, que no supere el 10% de su portafolio. Que recordemos, queremos invertir inteligentemente, con una metodología.
El problema con las especulativas es de que generalmente no hay información de sus estados financieros porque tienen poco tiempo en el mercado o simplemente, como su nombre lo indica, son especulativas. Son empresas que tienen el potencial o podríamos ver el potencial de volverse líderes por servicios, productos disruptivos que ofrecen, pero todavía no hay resultados, todavía no hay información de cómo está operando realmente sus productos. En etapa de desarrollo de producto, no hay ventas o datos financieros históricos, un riesgo mayor o incluso pérdidas totales de la inversión, aquí sí, potenciales, pérdidas totales, pero de igual forma ganancias muy superiores al mercado si tienen éxito. En este año 2026, hace algunas semanas, tenemos a SpaceX de Elon Musk, que empezó a cotizar a la bolsa. Eh, Inicialmente, precio inicial de cotización se elevó, llegó pasando los 100, empezó a cotizar en los $50, llegó hasta los $135, me parece. Ahorita pues, ya está debajo incluso de los 100, de los $130, perdón. SpaceX es un ejemplo de una acción especulativa donde si se recupera, pues claramente va a tener ganancias superiores al mercado, arriba del 60, 70, 80% de ganancias o más, pero es altamente especulativa. Ese es el problema. Todavía no hay datos financieros, no sabemos cómo va a estar este negocio. Otros ejemplos cuya acción sirve meramente como campo de batalla entre compradores y vendedores. AMC, el ejemplo. ¿Cómo vemos el gráfico así? Vean que aquí no hay una tendencia alcista como lo hemos visto. Hasta ahora, los ejemplos anteriores buscamos una tendencia alcista sostenida. Dependiendo del crecimiento, si es de alto crecimiento, la pendiente va a ser mayor. Si el crecimiento anualizado es menor, lo que se espera, pues la pendiente de esa tendencia va a ser más pequeña. Pero observen para la especulativa. Tiene picos, tiene caídas, picos, caídas. Lo ideal, pues, es entrar en estas caídas en el piso y aprovechar cuando se venga el siguiente momento de euforia. Pero no hay que ser codiciosos, ya sabemos, si viene el siguiente momento de euforia es para vender y listo. Y esas ganancias las pasamos a empresas con mejores fundamentales. Entonces, muchos dirán, bueno, y si sigue subiendo, pero ahí recordemos que ya es codicia. Eh, Muy bien. Aquí tenemos GameStop. Vean este tipo de movimientos, estos picos, estos picos. Entonces, en estos picos es cuando hay que estar al pendiente para salir, para vender. 2026 podría venir otro movimiento también, pero esos movimientos al alza es para salirnos, llevarnos las ganancias y listo. Y otro porcentaje, los turnarounds. Estas dos últimas, recordemos, tanto la especulativa como este tipo de empresas, es adicional, es simplemente para ponerle algo de volatilidad a nuestro portafolio, pero si un perfil es más moderado, quiere más seguridad en cuanto a su estrategia, a su metodología, pues se puede evitar estas dos tipos de empresas. ¿Cuál es la característica de las turnarounds? Son empresas sólidas con excelentes fundamentales que están siendo golpeadas por noticias, asuntos legales, escándalos, recesión, etcétera. Es temporal, pero su posición competitiva se mantiene intacta. Hay miedo y pánico total entre inversionistas. Paciencia y control emocional es la clave para aquellos dispuestos a resistir los periodos adversos. Eso es lo que encontraríamos. Es muy similar a las primeras tres opciones, tres tipos de empresas. Queremos ver con los años una tendencia alcista, pero ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos meses? Posiblemente una caída y sigue cayendo. Entonces pareciera ser que ya se acabó esta tendencia alcista y lo riesgoso de esto pues es analizar si es temporal, es decir, si solamente estamos en una corrección profunda para eventualmente recuperarse y continuar con mayor impulso incluso esta tendencia alcista que ya tenía por años, o si definitivamente ya es un negocio en decadencia, porque si es un negocio en decadencia, pues alejarnos, no es una oportunidad para invertir. Un ejemplo que yo personalmente creo que entraría en esta categoría actualmente, en agosto 2026, es Microsoft.
vean la gráfica de Microsoft, cómo ha caído, cuál es su tendencia de los años anteriores y revisen de manera breve sus estados financieros. Me puedo equivocar, pero es parte de la metodología del stock picking. Haces tu análisis y diversificas. Porque si tienes 15 empresas, vamos a suponer que invierto en Microsoft y Microsoft de aquí a un año resulta que su negocio ya viene en decadencia. Bueno, tal vez perdí con esta empresa Microsoft, pero tengo otras 14 empresas y la probabilidad de que de esas 14 resulten ganadoras aumenta. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la estrategia del value investing, de la inversión con valor, del análisis fundamental. Esa es la filosofía que yo les quiero transmitir. Con todas las empresas que aquí el tipo de empresas hay que hacer nuestro análisis fundamental. Bueno, en el siguiente video les voy a explicar lo que es la regla del 10% y el DCA, compras por niveles, compras escalonadas para invertir en un portafolio del stock picking de acciones individuales.